patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe seem to. La palabra yoga proviene del sánscrito yuj, una raíz que significa unir, sujetar, dirigir o concentrar la atención. Pero su sentido va mucho más allá. El yoga representa la unión profunda entre la voluntad humana y la voluntad divina. No es solo una práctica física o espiritual, sino un camino hacia la comunión interior. El escritor y secretario personal de Gandhi, Mahadev Desai, decía que el yoga implica someter todas las fuerzas del cuerpo, la mente y el alma a lo divino. Es una disciplina que busca equilibrar el intelecto, las emociones y la voluntad, para que el alma pueda mirar la vida con serenidad, sin perder el equilibrio ante los cambios del mundo. El yoga forma parte de los 6 sistemas filosóficos clásicos de la India. Su estructura fue recopilada y sistematizada por Patanjali en una obra monumental, los Yoga Sutras, compuestos por 196 aforismos breves, tan precisos que durante siglos se han estudiado palabra por palabra. Según la visión india del universo, todo está impregnado por un espíritu supremo, Paramatma, y el espíritu humano, Jivatma, es una chispa de esa misma esencia. El propósito del yoga es enseñar el camino para que el alma individual se una de nuevo con ese espíritu universal, alcanzando así la liberación, conocida como moksha. A quien sigue este sendero se le llama yogi o yogin, alguien que busca esa unión interior con lo divino. En el 6º capítulo de la Bhagavad Gita, el dios Krishna le explica a Arjuna el sentido profundo del yoga, que es liberar al ser humano del contacto con el sufrimiento. Krishna le dice que cuando la mente, el intelecto y el ego están en calma y bajo control, el ser humano descansa en su propio espíritu y entra en comunión con lo divino. Cuando las turbulencias mentales se disuelven, el practicante experimenta una dicha interior que trasciende los sentidos, una alegría que la razón no puede comprender. Ese estado, dice la Gita, es el auténtico sentido del yoga, la liberación del dolor y la aflicción. La Bhagavad Gita también ofrece otra interpretación fundamental del yoga, el karma yoga o yoga de la acción. Krishna enseña que el verdadero yogi no busca el fruto de sus actos, sino que trabaja por el simple hecho de servir. Él mismo dice, el derecho del hombre está en la acción, pero no en sus resultados. Haz tu trabajo con desapego, sin dejarte influir por el éxito o el fracaso. Ese equilibrio es yoga. En el segundo aforismo de los Yoga Sutras, Patanjali condensa la esencia del yoga en una sola frase. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Esto puede traducirse como la restricción de las modificaciones mentales. Nirodha significa restricción. Vritti significa modificación, movimiento o giro. Y Chitta hace referencia a la mente en su totalidad. Cuando la mente se agita, genera oleadas de pensamientos, deseos y emociones. Entonces, el yoga busca precisamente domar esa corriente mental para que la energía interior se encauce de manera constructiva. Se entienden 3 dimensiones de la mente. Manas, la mente individual, que selecciona, duda y oscila. Buddhi, la inteligencia o razón, que discierne y toma decisiones. Ahankara, el ego, la sensación de yo soy, el creador de la identidad personal. Controlar la mente no es fácil. En la Bhagavad Gita, Krishna dice, sí, la mente es difícil de dominar, pero puede ser controlada con práctica constante y con desapego de los deseos. En otras palabras, el yoga no es un estado que se alcanza de un día para otro, sino un camino de práctica continua. Una disciplina que requiere paciencia, constancia y una voluntad clara de dirigir nuestra energía hacia adentro. En el camino del yoga, tan importante como la meta es el método. Patanjali lo explicó con los 8 miembros del yoga. Estos, como ya vimos en el anterior vídeo, son Yama, los principios morales universales; Niyama, la disciplina y la autopurificación; Asana, las posturas físicas; Pranayama, el control rítmico de la respiración; Pratyahara,
la retirada de los sentidos del mundo exterior. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación profunda. Y Samadhi, la absorción total en el espíritu universal. Los dos primeros, Yama y Niyama, sirven para dominar las pasiones y las emociones, manteniendo al yogi en armonía con los demás y consigo mismo. Las asanas o posturas fortalecen el cuerpo, lo hacen flexible y lo preparan para convertirse en un vehículo estable del alma. Estos tres primeros pasos representan la búsqueda exterior, Bhirenga Sadhana, el trabajo sobre el cuerpo y la conducta. Los dos siguientes, Pranayama y Pratyahara, marcan la entrada en la búsqueda interior, Antarenga Sadhana. El primero enseña a regular la respiración para controlar la mente, y el segundo a liberar los sentidos del dominio de los objetos externos, apartando la atención de lo superficial para dirigirla hacia adentro. Finalmente, Dharana, Dhyana y Samadhi son los tres estadios más elevados, conocidos como Antaratma Sadhana, la búsqueda del alma. En esta etapa, el yogi se adentra en su propio interior, descubre al Antaratma, el sí mismo interior, y alcanza la unión con su creador. Cada persona puede recorrer este camino desde su propia naturaleza. El hombre activo encuentra su vía en el Karma Marga, el camino de la acción consciente y del servicio. El hombre devoto la halla en el Bhakti Marga, el sendero del amor y la entrega. El intelectual sigue el Jnana Marga, el camino del conocimiento y la comprensión. Y quien busca el silencio interior, elige el Yoga Marga, el camino de la mente controlada. El camino para dominar la mente es conocido como Astanga Yoga, el yoga de los 8 miembros. Por su profundidad se considera la ciencia del Raya Yoga, en el que Raya significa rey, y este título alude al dominio completo del sí mismo. Aunque este término no aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, se considera así por su profundidad. Siglos más tarde, un sabio llamado Swat Maharahama escribió el Hatha Yoga Pradipika, donde denomina a esta misma senda Hatha Yoga. El término Hatha significa fuerza o esfuerzo enérgico y refleja la intensidad disciplinada que requiere la práctica. El Hatha Yoga, el Astanga Yoga y el Raya Yoga no son caminos distintos, sino partes de una misma ascensión espiritual. El Hatha Yoga comienza desde el cuerpo. Busca purificarlo y equilibrar la energía vital a través de la respiración, las posturas y la disciplina física. Cuando la mente se calma, entra naturalmente en el Astanga Yoga, donde con sus 8 pasos guía al practicante desde la conducta ética y el autocontrol hasta la meditación profunda. Y el Raya Yoga representa la culminación de todo el proceso, el dominio total del cuerpo, la mente y el alma, donde el ser humano alcanza la unión con lo divino. En todos los tratados del yoga hay una palabra que se repite una y otra vez: sadhana, término que puede traducirse como práctica espiritual constante. Sadhana no consiste en leer ni en hablar de espiritualidad. Es una búsqueda activa, una disciplina diaria que transforma al practicante desde dentro. El Hatha Yoga Pradipika lo expresa de la siguiente forma: joven o anciano, fuerte o débil, incluso enfermo, todos pueden alcanzar la perfección en el yoga mediante la práctica constante. El éxito no depende de la edad, la fuerza ni la apariencia, sino de la perseverancia. Ni los libros, ni la vestimenta del yogi, ni las palabras pueden sustituir la práctica. El secreto está únicamente en la repetición constante del esfuerzo. Y la Gheranda Samhita, texto clásico del Hatha Yoga, añade: así como aprender el alfabeto permite comprender todas las ciencias, el entrenamiento físico disciplinado es la base del conocimiento supremo, que es reconocer que la esencia del alma humana es idéntica al espíritu que llena todo el universo. Los textos antiguos ilustran esta idea con una metáfora. En el Katopanishad, que es una de las Upanishads principales del Yajurveda, el dios de la muerte Yama explica a su discípulo Nachiketa que el ser humano es como una persona viajando en un carro tirado por caballos. El Atman, el alma, es el amo del carro. La razón, el cochero que dirige. La mente son las riendas. Los sentidos son los caballos.
y los objetos de deseo los caminos por los que corren. Si la mente está distraída, los caballos se desbocan y el viajero pierde el rumbo. Pero cuando la razón guía con firmeza y la mente obedece, los sentidos se calman y el alma avanza hacia su destino, la morada del espíritu perdurable. La Bhagavad Gita amplía esta enseñanza con una jerarquía interior. Los sentidos son poderosos, pero más fuerte que ellos es la mente. Por encima de la mente está la razón, y más allá de la razón, el espíritu que lo abarca todo. Pero la práctica por sí sola no basta. Patanjali y los maestros del yoga insisten también en otro principio fundamental: la renunciación, vairagya. Esto no significa renunciar al mundo o a la vida cotidiana. El yogi no huye del mundo, porque hacerlo sería huir también del Creador. Lo que renuncia son los apegos y los deseos que lo separan de lo divino. Se libera de la necesidad de poseer los frutos de las propias acciones. El yogi actúa por deber, por servicio, no por recompensa. Cree que los resultados pertenecen al universo, no a él. Y en esa entrega encuentra una libertad que nada ni nadie puede quitarle. Mientras otros permanecen dormidos cuando el deber les llama y solo despiertan para exigir sus derechos, el yogi se halla totalmente despierto para con sus deberes y permanece dormido para con sus derechos. De aquí que se afirme que en la noche de todos los seres, el hombre disciplinado y sereno despierta a la luz. Aquí termina el vídeo sobre el significado del yoga. En el siguiente profundizaremos un poquito más sobre el entendimiento de la mente que hace Iyengar. A continuación os dejo con las palabras de origen sánscrito que hemos visto durante el vídeo, junto con su pronunciación y su significado. Un saludo y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.